Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos, amigos que nos ven, que nos escuchan en esta preciosa mañana. Dios le bendiga a cada uno de ustedes, ¿verdad? Estamos nuevamente con cada uno de ustedes para traer otra porción de la palabra del Señor en esta preciosa mañana, ¿verdad? Estamos contentos porque el Señor está haciendo muchas cosas bien hermosas a través de tus mensajes, ¿verdad? Y estamos llegando a esas vidas que tanto necesitan de la palabra del Señor en este mundo, ¿verdad? Que estamos viviendo hoy día tan acelerado, tan lleno de muchas situaciones, ¿verdad? Difíciles, el ajetreo del diario vivir, ¿verdad? De cada uno de las personas, ¿verdad? Que estamos siendo impactados, ¿verdad? Por los avances, ¿verdad? De la tecnología y todo eso. Estamos siendo saturados por todos lados y es mucha la carga, la presión, ¿verdad? Que recibe el ser humano, ¿verdad? A través de su diario vivir, por decirlo de esta manera, ¿verdad? Personas que están constantemente buscando solucionar sus problemas, sus situaciones, tener que trabajar, sustentar la familia, hacer tantas cosas, ¿verdad? Que el tiempo se le está haciendo tan corto, ¿verdad? A cada persona. Y se ven en la obligación, ¿verdad? De tener que recibir toda esa carga y no tener dónde depositarla, ¿verdad? Entonces, es interesante, ¿verdad? Cuando nosotros analizamos lo que estamos viendo a través de las noticias, a través de las redes sociales, cómo el mundo sigue cada vez más desenfrenado en tantas cosas negativas, ¿verdad? Y se nos está olvidando a muchos de nosotros, por decirlo de esta manera, que nosotros, Dios nos ha llamado para que nosotros hagamos cierta función dentro de este mundo, ¿verdad? En el cual estamos viviendo. Estamos viviendo en unos tiempos tan difíciles que aún la misma iglesia del Señor se está olvidando de que jugamos un papel sumamente importante dentro de la sociedad, dentro de este mundo, ¿verdad? Que está saturado de tanta cosa negativa, por decirlo de esta manera. Y cuando nosotros analizamos las estadísticas de lo que estamos viendo a nivel mundial, sabemos que muchas cosas son buenas y muchas cosas son positivas dentro de este mundo, ¿verdad? Pero más ha sobrepasado los índices, ¿verdad? Por decirlo así, estadísticos de cosas malas que suceden a nivel mundial. Vemos los problemas sociales, los problemas económicos, los problemas en el mismo gobierno, que cada uno quiere tener más, por decirlo así, más autoridad, más dominio, ¿verdad? Sobre las demás naciones. Y eso es solamente el plano de lo que se está preparando para aquel gran día donde Jesucristo levantará la iglesia, esa iglesia que se ha guardado, que se ha mantenido firme esperando, ¿verdad? Por ese arrebatamiento, ¿verdad? Para hacer ese mover que Dios quiere con su pueblo y quiere levantarlo, ¿verdad? Para sacarlo del caos que va a venir sobre este mundo. Entonces la iglesia, que es la que está jugando ese papel sumamente importante, tenemos que tener presente de que nosotros tenemos que marcar un punto de equilibrio en este mundo. Bendito su nombre para siempre. Y eso es lo que a veces a muchos se nos está olvidando. Entonces, yo quiero que usted me acompañe a la palabra del Señor. Me acompañe a la palabra del Señor a un pasaje muy conocido por muchos de nosotros y muy discutido por muchos doctos de la palabra del Señor. Así que vamos al libro de Jeremías, el profeta Jeremías, a su capítulo 6. En su capítulo 6 del libro de Jeremías tenemos una palabra muy importante, muy conocida, muy leída. Así que quiero compartirla con ustedes en este día. Dice, en el capítulo 6 del libro de Jeremías y en su versículo 16 dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad
y preguntar por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Yo quiero volver a repetir ese texto bíblico. Escuche bien. Dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Amén. Esa es la porción de la palabra del Señor en este día. Y mire lo curioso de esto. En esa palabra que acabamos de leer, está llena de mucha información muy valiosa, ¿verdad? Muy valiosa. Y en mi tiempo en el Evangelio, he escuchado muchas personas decir, oh, yo soy de senda antigua. Oh, yo soy de sana doctrina. Yo soy de los que somos rajatabla, ¿verdad? Y en nada tiene que ver eso con esta porción de la palabra del Señor, ¿verdad? Por la sencilla razón de que analizando el contexto bíblico, la nación de Israel se había corrompido de tal manera que el pecado había sobreabundado sobre la nación. Entonces aquellos hombres y aquellas mujeres de Dios, aquellos hombres que estaban supuestos ser los guías espirituales de la nación de Israel, se habían corrompido. ¿De quiénes estamos hablando? Estamos hablando de los sacerdotes, estamos hablando de los profetas, estamos hablando de aquellas personas designadas por Dios para poder guiar al pueblo a un encuentro, ¿verdad?, con Dios, para que el pueblo se mantuviera siendo la diferencia en medio de las diferentes naciones que les rodeaban. Bendito su nombre. Entonces vemos que la nación, para resumirle toda la historia, se había corrompido de tal manera que ya Dios había determinado un juicio sobre sus vidas. Dios había hablado una palabra profética a través del profeta Jeremías y había dicho que su opresor vendría del norte. En pocas palabras, aquella nación que iba a ser la que iba a tomar dominio y control de la nación de Israel por causa de su pecado, vendría, ¿verdad?, de Babilonia. Entonces allí Dios había levantado a un hombre llamado el rey Nabucodonosor para que fuese el personaje el cual se encargaría de tomar dominio y control de la nación de Israel. Y Dios le había hablado a este pueblo y le había dicho claramente que ellos tenían que obedecer a ese precepto, que tenían que obedecer a que ellos se dejaran llevar por este rey hasta su tierra, ¿verdad? Bendito su nombre. Entonces, ¿qué sucede? Dios le dijo al pueblo, se lo dijo claramente, ustedes tienen que someterse a esto que va a suceder por causa de su pecado, pero allí en Babilonia yo haremos que ustedes estén ahí. En pocas palabras, Dios, como quiera que sea, Dios los iba a seguir bendiciendo. Dios como quiera iba a seguir guardándolo, ¿verdad?, de muchas cosas negativas. Pero ¿qué sucede? El pueblo siguió desenfrenado en el mal, siguió desenfrenado en su avaricia, en su cosas, por decirlo de esta manera, en su mundo depravado que ellos estaban viviendo, ¿verdad?, en esa época. Entonces vemos que la palabra profética del profeta Jeremías se cumple en su totalidad, porque no fue una palabra que salió de su corazón, sino que salió del corazón de Dios para que él hablara a su pueblo. Bendito su nombre. Y aunque mucha gente no creyeron en el ministerio de Jeremías, pero Dios como quiera seguía hablando, Dios como quiera seguía usándolo para poder decirle a ese pueblo que tenían que arrepentirse, que tenían que buscar a Dios, que tenían que volver sus corazones a Dios, para que entonces Dios los perdonara y para que Dios entonces los restaurara de su condición espiritual en la cual ellos se encontraban. Pero ¿qué pasa? El pueblo seguía creyendo que estaba bien delante de Dios. El pueblo seguía pensando que Dios no iba a hacer tal cosa con ellos. Bendito su nombre. Ellos estaban pensando que Dios no iba a hacer todo aquel mal que Jeremías estaba hablando, ¿verdad?, de parte de Dios. Entonces,
pusieron a Jeremías en una situación bien difícil, donde este hombre recibió persecución de tal manera que este hombre lloraba constantemente por la nación de Israel, lloraba constantemente por este pueblo, porque este pueblo, él sabía y entendía, porque él había sido comisionado para ser sacerdote, bendito su nombre. Él conocía las leyes de Jehová, él conocía y él sabía a ciencia cierta de que vendría un mal sobre el pueblo por causa de que el pueblo estaba en pecado, de que el pueblo estaba haciendo las cosas mal delante de Dios. Y él, como sacerdote de la casa de Dios, él entendía todas estas cosas y por eso él lloraba, por eso él gemía en su espíritu, por eso él le afectaba tanto en sus emociones, porque él sabía que todas aquellas cosas que estaban haciendo traerían un mal grandísimo a la nación de Israel. Este hombre tuvo que ver cómo aquellas mujeres iban siendo llevadas a esclavas, por decirlo de esta manera, a Babilonia, cómo los jóvenes habían sido muertos a espada, cómo los príncipes habían sido muertos, cómo aún los niños los cogían y los estrellaban contra las paredes, hermano, algo terrible. Jeremías estaba viendo con sus ojos, Jeremías estaba contemplando cómo esos niños, aquellos hombres, los estrellaban contra las paredes, contra la acera, contra las piedras, y mataban los niños, mataban a todo el mundo, y el resto de la población fue llevada cautiva a Babilonia, bendito su nombre. Esto le causó un sufrimiento al profeta de tal manera que cuando Dios comenzó a hablar estas palabras, ellos no quisieron hacer caso. Y ahora vemos aquí en el capítulo 6 del libro de Jeremías que Dios le está diciendo: así dijo Jehová. En pocas palabras, no lo dijo la boca del profeta en sí, no lo dijo de su corazón. Está Dios hablándole al pueblo, le está hablándole a la nación de Israel, bendito su nombre para siempre. Y dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos. En pocas palabras, cuando dice paraos con ese, está refiriéndose a un grupo de personas, bendito su nombre, que son más de uno, bendito su nombre. Entonces vemos que dice paraos en los caminos. En pocas palabras, hay diferentes caminos que te van a llevar a diferentes lugares, bendito su nombre. Estamos viviendo en los mismos tiempos como en los tiempos de Jeremías, donde el gobierno se ha corrompido, donde las leyes que se han establecido son en contra de los preceptos y los mandamientos de la palabra de Dios, donde ya la inmoralidad ha sobrepasado el límite sobre lo que se puede tolerar, bendito su nombre. Hemos visto cómo las personas se matan entre ellos, bendito su nombre, cómo es que el amor de muchos se ha enfriado, cómo es que las personas aún así no se llevan ni siquiera con su propio vecino, cómo no se llevan con sus propios familiares. Estamos viendo que en estos tiempos todo esto ha cambiado de tal manera que está prácticamente el mismo panorama como en los tiempos de Noé. Estamos viendo el mismo panorama como en los tiempos de Jeremías, donde el pecado ya había llegado a la presencia de Dios de tal manera que ya Dios se había cansado de eso, bendito su nombre, y ahora venía el juicio sobre ellos. Entonces dice la palabra del Señor en el versículo que leímos: paraos en los caminos. Entonces tenemos que pararnos en los caminos, porque hay varios caminos, bendito su nombre. Entonces dice, mirad, en pocas palabras, tienes que observar con detenimiento, porque no todos los caminos te van a llevar al lugar donde Dios te quiere llevar. No todos los caminos te van a llevar al reino de los cielos. No todos los caminos te van a llevar a la salvación. No todos los caminos te van a llevar por el camino del bien, bendito su nombre para siempre. Dice la palabra del Señor, mirad. Y después dice, y preguntar por las sendas antiguas. Entonces aquí es que yo me quiero detener un momentito para que usted entienda de qué es lo que Dios está hablando. Está diciendo que tenemos que mirar con detenimiento, tenemos que fijarnos que en el camino que nosotros vamos a comenzar a caminar sea el camino correcto, bendito su nombre. Y dice, preguntar por las sendas antiguas. Esto quiere decir que hay una persona parada en ese camino o en los diferentes caminos que te va a decir si verdaderamente este es el camino correcto, bendito su nombre para siempre. Entonces vemos que la iglesia del Señor no está cumpliendo con cierta función que Dios le ha encomendado. Es la iglesia la que le tiene que enseñar cuál es el camino verdadero, bendito su nombre, a este mundo perdido. Entonces la iglesia está confundiendo el camino verdadero con cualquier otro camino, y no todos los caminos llevan al reino de los cielos. No todos los caminos te van a llevar a la gloria de Dios. No todos los caminos te van
van a llevar a la salvación. Bendito su nombre para siempre. Porque cuando una iglesia no está predicando la palabra como está supuesto predicarla, no está predicando el evangelio conforme a lo que está escrito, bendito su nombre, simplemente es un camino que te va a llevar a un lugar de perdición. Bendito su nombre, por cuanto no te están hablando la verdad, no te están hablando la palabra como es, no te están hablando la palabra como está escrita, como Dios se la dio a sus santos apóstoles, no como Dios se la dio a estos profetas de Dios, para que ellos fuesen los que guiaran al pueblo de Dios a ese lugar, bendito su nombre, donde Dios quería que ellos caminaran y llegaran. Bendito su nombre para siempre. Vemos que dice: buscar cuál sea el buen camino. Pero para poder encontrar el buen camino hay que preguntar. Tiene que haber una persona preguntando y otra persona que está recibiendo la pregunta, que va a ser la persona que te va a contestar. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado con personas, bendito su nombre, que están perdidos y están preguntando cuál es el camino, bendito su nombre, y nosotros nos hacemos de oídos sordos y no estamos prestando atención a esa pregunta, y simplemente la persona sigue caminando perdido porque no encontró el camino, porque que estaba supuesto decirle cuál era el buen camino éramos nosotros, bendito su nombre, y nos hemos quedado callados. No estamos diciéndole a la persona: mira, este es el buen camino, este es el camino que te va a llevar a la vida eterna. Y lo que estamos haciendo es que estamos haciendo oídos sordos de esa pregunta. Entonces estamos ignorando la situación, estamos ignorando que hay un pueblo que se está perdiendo en el mundo, bendito su nombre. Y mientras muchas iglesias y muchos pastores y mucha gente que dicen ser ministros de Dios, lo que están es enfatizados en que su iglesia crezca económicamente, en tener un buen templo, en tener mucha pantalla en el altar, mucho instrumento lindo y muchas cosas preciosas y mucho bienestar y mucho sistema económico que le está dejándole muchas ganancias, bendito su nombre. Y se están olvidando de que ellos están supuestos a enseñarle el buen camino a este mundo perdido. Se están enfocando más en cómo ellos se ven ante el mundo, bendito su nombre para siempre. Ellos se están enfocando más en cómo es que su iglesia se ve lo más radiante, lo más hermosa, bendito su nombre, que tenga buena silla, que tenga buenos equipos de sonido, que tenga mucho sistema televisivo y todas esas cosas, pero bendito su nombre para siempre. Se están olvidando de lo más importante, que ellos tienen que estar enseñándole a las personas cuál es el buen camino, bendito su nombre. Se están olvidando de que tienen que guiar a un pueblo a la vida eterna, que tienen que guiar a un pueblo a la santidad de Dios, para que Dios, cuando venga a buscar su iglesia, encuentre una iglesia sin mancha y sin arruga, para que pueda subir a su presencia. Se están olvidando del punto más importante por el cual Dios los ha escogido. ¿Cuántas personas hoy día, bendito su nombre para siempre, han hecho que muchas personas se salgan aún hasta del buen camino, se salgan de las iglesias, porque a ellos les importa más, primeramente, lo que digan de ellos? Se están enfatizando más en el bienestar de su iglesia, bendito su nombre. Ya tenemos 100 miembros, ya tenemos 200 miembros, y ya como que no quieren seguir predicándole la palabra a más nadie, no quieren seguir predicándole el evangelio a aquellas personas que están perdidos sin fe y sin esperanza, porque ellos ya tienen su grupo, ya ellos tienen su iglesia ya levantada, bendito su nombre, y se están olvidando de que ellos no son los únicos, que todavía hay trabajo para hacer, que todavía hay vidas que necesitan, bendito su nombre, ser guiadas por ellos, bendito su nombre para siempre. Entonces se están desenfocando de lo más importante, que es poder explicarle, poder decirle a esa persona: este es el buen camino que te va a llevar a la redención, este es el buen camino que te va a llevar a la vida eterna, este es el buen camino que te va a conducir a que tú salgas del vicio, a que tú salgas de las ataduras del mundo, a que tú salgas de ese lugar de perdición. Se están olvidando de que tienen que cumplir con esa parte que el Señor le encargó a cada uno de nosotros como pueblo, como iglesia, bendito su nombre para siempre. Dice la palabra del Señor en el capítulo 6, en el versículo 16 del libro de Jeremías. Seguimos leyendo, dice: cuál sea el buen camino
y andad por él. En pocas palabras, de todos los caminos que hay en las sendas antiguas, bendito su nombre, para poder entender sendas antiguas, eso se está refiriendo a ese camino donde caminó Enoc, bendito su nombre para siempre, que no había establecido todavía los sacrificios, pero que todavía había gente que caminaban con Dios, todavía había gente que guardaban en la esperanza de Dios, que había gente que se guardaban para Dios, que tenían una relación íntima con Dios, bendito su nombre. Gente como Adán, que se mantuvieron después que cayeron de la gracia, pero se mantuvieron caminando en la senda antigua, bendito su nombre, en esa comunión con Dios, en esa relación con Dios, bendito su nombre para siempre. Gente como Enos, que también la Biblia dice que también fue un hombre que también estuvo ahí caminando con Dios, bendito su nombre para siempre. Hombres también como Abraham, bendito su nombre para siempre, que aunque no habían sacrificio, pero él tenía una relación íntima con Dios, que aunque al principio no la tenía, pero que después, cuando conoció al Dios de la salvación, entonces este hombre se mantuvo caminando con Dios, y así Dios le llamó: este es mi amigo Abraham, bendito su nombre para siempre. ¿Por qué le llamó amigo? Porque tenía una relación con Dios. Entonces este hombre, Abraham, y tanto como Enoc, y tanto como Enos, y tanto como Adán, y así sucesivamente, Matusalén, y estos hombres de Dios de la antigüedad, ellos caminaron por las sendas antiguas, bendito su nombre. Esa senda antigua significa la relación personal con Dios, bendito su nombre para siempre. Y ahora el Señor le está diciéndole: procurar las sendas antiguas, párate en el camino, pregunta por el buen camino, y cuando te digan cuál es el buen camino, anda por él, bendito su nombre. Pero ¿cómo la persona va a andar por un camino el cual nadie le está diciéndole? ¿Cómo la persona va a encontrar cuál es el camino cuando nos estamos quedando callados? Bendito su nombre para siempre. Entonces ahí es que la palabra de Dios se cumple. Cuando nosotros no hacemos lo que Dios nos está mandando a hacer, ahora hay que hacer como el apóstol Pablo, como dice el apóstol Pablo. Y yo quiero que usted me acompañe al libro de Romanos en su capítulo 10. Escuche bien lo que dice el apóstol Pablo en su capítulo 10, dice, y en su versículo 14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? Es una pregunta que le hace el apóstol Pablo. Y dice: ¿y cómo creerán a aquel quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces aquí vemos que hay una secuencia de preguntas. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de aquel que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Bendito su nombre para siempre. Aquí vemos una secuencia de preguntas que el apóstol Pablo está hablando a los romanos en ese capítulo 10, en ese versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Cómo van a invocar el nombre de Dios si nosotros no le predicamos, si nosotros no le enseñamos? Entonces dice: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces tenemos que enseñarle, tenemos que mostrarle, tenemos que presentarle ese Dios todopoderoso, bendito su nombre, ese Jesucristo que murió en la cruz del Calvario por cada uno de ellos. Después dice: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces tenemos una responsabilidad, y es predicar la palabra, es llevar las nuevas buenas de salvación, pero tenemos que pararnos en el camino para que cuando aquella persona llegue allí y se encuentre como que no encuentre dirección, bendito su nombre, entonces nosotros decirle: ven acá, mi santo hijo, este es el buen camino por el cual tú tienes que andar, el camino del evangelio, el camino de Jesucristo, porque en ningún otro hay salvación. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Entonces ese es el camino verdadero del cual se está hablando aquí en el camino de esta palabra del Señor. Como leímos en Jeremías, hay un camino verdadero. Entre todos los caminos de las sendas antiguas hay un solo camino que te va a llevar a la vida eterna. Hay un solo camino que te va a traer salvación a tu vida, a tu casa, bendito su nombre para siempre. Pero tenemos que nosotros parar
enseñarnos en el camino para cuando vengan a preguntarnos, nosotros darles respuesta inmediata para decirle a ellos, este es el buen camino. Tenemos que estar dejándonos de tantos problemas, de tanta queja, de tanta enemistad entre iglesias, bendito su nombre, de quién tiene una iglesia más grande, de quién tiene mejor iglesia, quién tiene más miembros que otro, bendito su nombre. Eso no ayuda a nada a lo que Dios quiere que hagamos como iglesia. Estamos perdiendo el tiempo de tal manera que las almas se están perdiendo. Estamos perdiendo el tiempo en tantas cosas que son insignificantes, porque en otros países, bendito su nombre, adoran a Dios sin televisión, adoran a Dios sin micrófono, adoran a Dios aún sin tener una banca donde sentarse, sin aire acondicionado, sin alfombra, bendito su nombre. Y esa gente buscan a Dios con amor, buscan a Dios verdaderamente de su corazón, porque no están pendientes a lo de los otros, a lo de las otras personas, ni a qué tiene aquella persona, ni a aquel pastor, ni a aquel otro pastor, bendito su nombre. Ellos están enfocados en que están caminando en el camino verdadero. ¿Por qué? Porque son gente que han entendido que Dios los ha salvado, y muchos de nosotros estamos cómodos, bendito su nombre, en nuestras iglesias. Estamos cómodos de tal manera que si vamos a la iglesia una vez a la semana nos pesa, bendito su nombre. Entonces, ¿cómo vamos a llevar a otro al camino verdadero cuando nosotros mismos nos hemos salido del camino? Es imposible, bendito su nombre para siempre, poder enseñarle a otro el camino cuando estamos apartados del camino. ¿Cómo yo voy a llevar a otro al camino cuando yo estoy lejos del camino? Bendito su nombre para siempre. Tengo que estar parado en el camino para que entonces poder decirle a aquella persona, vente, yo te voy a llevar al camino verdadero, te voy a llevar al camino de la salvación. El apóstol Pablo fue un hombre que entendió eso, y él decía de sí mismo, ay de mí si no predico este evangelio, porque soy una persona deudor, soy una persona que le debo al Señor y tengo que cumplir con el Señor. Él tenía una responsabilidad primeramente con Dios, no con los hombres. Como hay personas que tienen tantas responsabilidades con los hombres, tienen responsabilidades aún con sus concilios y están llenos de muchas posiciones y se están olvidando de lo más importante, su relación con Dios, y cumplir con el mandamiento del Señor de que tenemos que llevarle este evangelio a cada criatura, bendito su nombre para siempre. Es algo que a veces se nos hace difícil entender, pero si no lo hablamos y si no lo expresamos, no podemos llegar a su conciencia y a su corazón. Y es por eso que muchas personas se están perdiendo hoy día. ¿Por qué? Porque hay gente que están pendientes, bendito su nombre, primeramente a lo material. Está como aquella iglesia de la cual habla el libro de Apocalipsis, que tenía mucha riqueza, que tenía tantas cosas, pero bendito su nombre, no tenían amor. El amor de ellos se había enfriado, bendito su nombre, y ya no estaban pendientes a las cosas espirituales, estaban más pendiente a las cosas materiales, bendito su nombre para siempre, que en lo que Dios le había puesto en sus manos. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad ante Dios para cumplirle a Dios, y mientras estemos en este mundo vamos a seguir haciendo lo que Dios nos mandó a hacer, bendito su nombre para siempre. Esto no es cuestión de competencia, esto no es cuestión de quién tiene más miembros, bendito su nombre. Esto es cuestión de cumplir con el mandamiento del Señor, y que nosotros tenemos que ser los que saquemos a aquellas personas de las tinieblas a su luz, bendito su nombre para siempre. Para poder hacer eso, tenemos que estar parados en el camino. Tenemos que estar parados en la verdadera senda, bendito su nombre para siempre. Esto no es cuestión de que si mucha doctrina, bendito su nombre. Esto es cuestión de que la palabra es clara y de que la palabra tiene un efecto en el corazón del ser humano. Y cuando usted habla la palabra con autoridad y usted habla la palabra con la unción y el poder del Espíritu Santo, usted no tiene, bendito su nombre, que hacer tanta fuerza. ¿Por qué? Porque la palabra llega al corazón del ser humano, bendito su nombre, y lo hace entender de que necesita caminar en un mejor camino, y ese mejor camino se llama Jesucristo. No hay otro camino que te lleve a la vida eterna si no es el camino del Señor. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros como pueblo? ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia? Si vamos a seguir con la misma mentalidad o vamos a comenzar a llevar a aquellas personas al camino verdadero.
porque cada uno de nosotros, dice la palabra del Señor, que vamos a dar cuenta en el día del juicio. Vamos a estar delante del tribunal de Cristo y vamos a dar cuenta de cada cosa que hemos hecho mientras estuvimos aquí en la tierra, sea bueno, sea malo, vamos a dar cuenta. Y yo no quiero, bendito su nombre para siempre, de que el Señor me diga a mí: tú no hiciste lo que te dije que hiciera, bendito su nombre. Quisiste sacar provecho y sacarle la lana a cada miembro de la iglesia en vez de llevar su corazón a mi presencia y poder yo santificarlo para que estuvieran ahora mismo en mi gloria. Eso sería triste de parte del Señor, tener que decirle a un pastor, a un ministro: tú no puedes entrar a mi presencia por cuanto tú no hiciste mi voluntad. Bendito su nombre para siempre. Y es por eso que nosotros tenemos que hablar la palabra clara, tal y como está en la palabra, pero tenemos que hacerlo bajo la autoridad y el poder del Espíritu Santo. Porque de ninguna otra manera las personas van a llegar al camino verdadero si nosotros, que tenemos la verdad, la estamos predicando a media. Tenemos que predicarle la verdad como está en la palabra, pero hacerlo con el discernimiento y con la mansedumbre y el amor que el Señor habló también a aquella gente en medio de un tiempo bien difícil, como el tiempo que caminó Jesucristo sobre la tierra. Pero aún así, Él habló la palabra como el Padre se la daba. Bendito su nombre para siempre. Hizo misericordia de aquel que tenía que hacer misericordia, y de aquellos que se creían que se lo sabían todo. También el Señor le habló una palabra dura, pero se lo habló con autoridad y con amor, porque el Señor, aún así, el Señor lo seguía amando, por cuanto Él vino a morir por cada uno de ellos. Así que en este día te exhorto a que te pares en el camino y prestes atención a aquella voz que está clamando y que está pidiendo ayuda, porque está perdido en el camino, para que tú lo lleves al camino verdadero. Bendito su nombre para siempre. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu hermano en Cristo, Ángel Virue, por la gracia y la misericordia de Dios, obrero del Concilio Latinoamericano y capellán de la Global Christian Federal Ministry. Este es el mensaje que tenemos para usted en este día. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde en Restaurando Familias para Cristo. Dios te bendiga.